Deseo que la paz, el amor y la gracia de Dios Padre Todopoderoso y Jesucristo nuestro Señor sea con cada uno de nosotros y nuestras familias. Amén. Quisiera iniciar hoy, mis hermanos, dándoles un saludo desde mi casa, un poco aquí concentrados por el asunto de la cuarentena, por el COVID-19 y meditando un poco la palabra del Señor, meditando un poco en las necesidades que tenemos, encontrándome con situaciones a veces complejas, más allá de la necesidad de alimento, más allá de la necesidad, las necesidades básicas del ser humano, dándome cuenta que hay una necesidad grandísima y es la necesidad, o mejor, el hambre y la sed de Dios, el hambre de la palabra. Me encontraba releyendo un poquito la palabra de Dios. El profeta Amós, en el capítulo 8, nos dice lo siguiente, versículo 11 en adelante. Vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré el hambre al país, no hambre de pan, no sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y andarán errantes de mar a mar y del norte al este, buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Repito, vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré el hambre al país, no hambre de pan, no sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Y andarán errantes de mar a mar y del norte al este, buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encontrándome con esta cita del profeta Amós, encontraba con algo muy curioso. Algunos amigos muy queridos para mí, que son de doctrina protestante o de doctrina no católica, me encuentro con que aún después de tantos años se sigue atacando a las familias en cuanto al tema de las imágenes, en cuanto al tema de si tenemos un crucifijo o no lo tenemos. Y me encontraba que es un momento bastante neurálgico, un momento muy complejo, porque es un momento de pescar para algunos en río revuelto. Es un momento que algunos están utilizando para pescar en río revuelto realmente. ¿Qué es lo que pasa? Pues en estos momentos en que estamos la mayoría de la población del mundo en nuestras casas, nos encontramos con que la manera de enlazarnos, de encontrarnos, son los medios electrónicos como este medio que por misericordia de Dios utilizamos hoy. Pero resulta, mis hermanos, que empiezan a bombardearnos con un montón de programas, de predicaciones, y tristemente no es que abunden tanto las predicaciones de la Santa Iglesia del Señor, la Iglesia Católica. Entonces nos encontramos con que nos bombardean con predicaciones y charlas, y en algunas de estas charlas nos hablan de este tema que, pues, a pesar de tanto tiempo, se sigue todavía utilizando como un tema nuevo. Y entonces nos encontramos con el hermano de iglesia que asistía continuamente a la Santa Eucaristía, y en estos momentos se dejan llevar, como dice San Pablo, por cualquier corriente, por cualquier viento de doctrina. Entonces quisiera hacer un poquito de énfasis en cuanto a qué dice la palabra del Señor respecto a las imágenes. ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a la cruz? ¿Qué dice la palabra del Señor en cuanto a si debo tener imágenes o no? Según la palabra del Señor, Dios no prohíbe tener imágenes. Es más, incluso ordena hacerlas. Pero ¿cuál es el propósito de la imagen? ¿Para qué nos debe servir la imagen? Algunos hermanos no católicos nos van a bombardear con este capítulo 20 del Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 5. No te harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No harás imágenes para adorarlas.
Es muy claro el escritor sagrado cuando nos habla en el versículo 5, no harás imágenes para adorarlas. Hay que entender muy claro que adorar es darle a algo o a alguien el carácter de Dios o el carácter de Dios o darle la posición de Dios a algo o a alguien. Eso es adorar. Y claro, pues entonces en ese momento nos van a cuestionar. Pero el libro del Éxodo es muy claro. No harás imagen ni semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. En ningún momento habla de imágenes religiosas, que es lo que nos vienen a buscar. O sea, si nosotros tuviésemos, o sea, si eso fuera así tan literal, y nosotros tenemos una imagen de un árbol, o tenemos una imagen de qué sé yo, unas nubes, pues es una imagen del cielo, estaría prohibido. Pero a nosotros nos martilla, no, es la imagen de la Virgen María, es la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, es la imagen del Señor de la Misericordia, es el crucifijo el que hay que quitar. En el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 25, nos vamos a encontrar con que el Señor le ordena a Moisés, hacía días no tocaba el tema, el Señor le ordena a Moisés, en el capítulo 25, versículo 18, Moisés está construyendo lo que se va a llamar la tienda del encuentro. Está construyendo lo que el lugar sagrado o el lugar santísimo. Entonces el Señor le ordena a Moisés hacer el propiciatorio. Capítulo 25 del Éxodo, versículo 18. Dios le ordena a Moisés hacer 2 querubines en oro. O sea, lo manda a hacer 2 estatuas. Dios mismo. En el capítulo 26, en el versículo 1 y en el versículo 31 del capítulo 26 del mismo libro del Éxodo, Dios le ordena a Moisés hacer unas cortinas que van a separar el lugar santo del lugar santísimo en la tienda del encuentro. El lugar santísimo donde está el arca de la alianza, el lugar santo donde va a estar el pueblo de Dios. Al lugar santísimo solo va a poder entrar el sumo sacerdote. Y entonces nos encontramos con que el Señor le ordena a Moisés bordar unos querubines, bordados en oro también. O sea, le manda a hacer imágenes de lo que hay en el cielo. Si nosotros nos pusiéramos a ir en la construcción del templo de Salomón, dice que las paredes todas estaban mejor decoradas con querubines. Entonces Dios ordena hacer las imágenes. Pero veamos por qué la imagen, por qué ese martilleo, por qué esa insistencia en que somos idólatras porque tenemos imágenes. Vamos a mirar a ver si es que sí o es que no. Porque puede suceder, mis hermanos. Si nos vamos al libro de los Números, en el capítulo 21, del versículo 5 en adelante, el pueblo de Israel empieza a renegar contra Dios y contra Moisés. Y salen serpientes. Y las serpientes empiezan a morder al pueblo. Y empiezan a morir. Acuden a Moisés. Hemos pecado contra Dios y contra ti. Clama al Señor para que nos libere. Moisés va y habla con el Señor y el Señor le ordena hacer una serpiente de bronce. O sea, es Dios mismo quien ordena hacer una imagen de lo que hay en la tierra y no cualquier cosa, una serpiente. Una serpiente de bronce debe colocarla en un mastil, en un madero, y todo aquel que sea mordido por la serpiente, que mire a las que se ha mordido por una serpiente, mira a la serpiente de bronce y queda sano. Y el pueblo de Israel lo hace. Pero ¿qué está sucediendo ahí, mis hermanos? Para ir desenrollando un poquito. Resulta que el pueblo de Israel, cualquiera de ellos que es mordido por la serpiente, por una serpiente, mira a la serpiente, pero realmente ellos no creen en su corazón que es la serpiente la que los sana. Esa serpiente de bronce no es otra cosa que una flecha que conduce el corazón, el pensamiento hacia Dios.
No es otra cosa que una flecha que lleva el pensamiento hacia el Dios creador, hacia la obediencia al Dios que dio la salud, al Dios que nos da la sanidad, aun cuando nosotros buscamos la mordedura de la serpiente. Bien lo va a decir Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10. Lo va a decir sencillo. Porque el Hijo del Hombre debe ser levantado como Moisés levantó la serpiente. Mis hermanos, para que todo el que lo vea, vea la salvación. Esta serpiente de bronce que tuvo Moisés en el desierto, cuando vamos al libro de los Reyes, en la segunda de Reyes, nos vamos a encontrar con que el rey Ezequías, en la segunda de Reyes, nos dicen acá que es segunda de Reyes en el capítulo 18. Segunda de Reyes en el capítulo 18 nos habla de que el rey Ezequías ordena destruir la serpiente de bronce. ¿Qué estaba pasando? En ese momento, el pueblo de Israel ya no estaban mirando a la serpiente como una flecha que conduce el corazón hacia Dios, sino que están mirando a la serpiente como un Dios, como un ídolo. Le están llevando sacrificios, le están rindiendo tributo a la imagen. Entonces, para ir aclarando un poquito, si la imagen que tú tienes de ese Señor de la misericordia, el crucifijo, es una flecha que te ayuda a enfocarte hacia Dios, es correcto, no tienes problema. El asunto es si tú estás depositando la confianza en la imagen o en el Dios creador. Eso solo lo sabe el Señor, que conoce tu corazón, y tú mismo que lo haces. Entonces lo ideal es que las imágenes nos lleven a nosotros a encontrarnos plenamente con Dios. Que las imágenes nos lleven a nosotros a tener una relación íntima con Dios. Estos días veía un poco el crucifijo, orando un poco el Santo Rosario. Hace unos días tomaba el crucifijo y cuando volteé a mirar, estaba llorando, viendo a ese Jesús que muere por nosotros y viendo cuán desagradecido he sido yo cuando lo rechazo, cuando no lo sigo a plenitud. Y pensaba un poco en cuántas familias en el mundo entero han decidido bajar los crucifijos de sus salas de la casa, de sus habitaciones. Han decidido botar los crucifijos. Porque es que no queremos un Dios que nos recuerda dolor. No queremos ver un crucifijo que nos recuerda que hay que ir a la cruz. Y entonces nos encontramos con muchos hermanos que rechazan la cruz. Lo dice San Pablo, veía un poquito ahora en la carta a los Filipenses. En esa carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 17, dice San Pablo: hermanos, seguid todos mi ejemplo y observad a los que se conducen conforme al modelo que tenéis de mí. De quienes muchas veces os dije, pues hay muchos entre vosotros, de quienes muchas veces os dije, y ahora tengo que repetirlo con lágrimas en los ojos, que son enemigos de la cruz de Cristo. Su fin será la perdición. Su Dios es su vientre, su gloria lo que los deshonra, y tienen puesto su corazón en las cosas de la tierra. Va a decir San Pablo, los enemigos de la cruz de Cristo. Dice que su vientre, su gloria, que su Dios es su vientre, su gloria a los que lo deshonran. A los que lo deshonran y tienen puesto su corazón en las cosas de la tierra. Yo me encuentro con muchos hermanos de otras doctrinas que ellos están creyendo en bendiciones, plenitud de bendiciones en la tierra.
Y entonces nos dicen, hermano, usted tiene problemas, usted no está bendecido. Usted está enfermo, usted no está bendecido. Usted tiene necesidades, usted no está bendecido. ¿Y quién le dijo que tener cubiertas las necesidades, tener el bolsillo lleno de plata y tener la nevera llena de comida es bendición? ¿Quién dijo eso? Si eso fuera, San Pablo no fue bendito, jamás. El tipo nunca tuvo riqueza. Estos días que he estado leyendo un poco sobre San Pablo, siempre trabajó. Entonces, mis hermanos, hay gente que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué nosotros como católicos no nos hemos parado en la raya a defender el crucifijo? Es que ese crucifijo es el que nos lleva a encontrarnos con ese Dios de amor, el que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Hijos del Rey, hermanos del Rey, pero de un Rey que fue coronado con una corona de espinas. Ese es nuestro Rey, el que fue coronado con una corona de espinas. Y si a Él le pusieron una corona de espinas, ¿quién soy yo para rechazar un poquito de sufrimiento? Que al fin y al cabo es muy poco el que nos toca. Mis hermanos, no nos dejemos alejar de la doctrina santa de Dios. Si nosotros nos ponemos a ver de la cruz, San Pablo va a hablar, habla en los Filipenses, va a hablar en la Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8, va a decir San Pablo que la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros es fuerza de salvación. Defendamos la cruz, el crucifijo que tenemos en casa. Defendamos nuestra fe. Es triste ver cómo algunos hermanos se dejan quitar las imágenes sagradas de la casa. Nos dejamos quitar el crucifijo, la imagen. Y yo llego a visitar algunas familias y me encuentro con que tienen elefantes dorados, ¿ya?, que son de nueva era. Y me encuentro con hermanos protestantes que en vez de tener un crucifijo que represente el cristiano, entonces tienen un gatico de esos tipo hindú. Tienen la estrella de 5 puntas y tienen cosas que no son de Dios. No nos dejemos robar la fe. No nos dejemos robar la fe. Defendamos nuestra fe. En este tiempo que hay hambre y sed de la palabra de Dios, busquemos la fuente de vida, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí depositó Él esa gracia a la que nosotros debemos acudir, a la fuente de agua viva. En la Santa Eucaristía, en el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, en el Santísimo Sacramento del altar. Mis hermanos, no nos dejemos robar la fe. No nos dejemos robar la fe. Me encantó leer el Evangelii Gaudium. El Papa Francisco en varias partes va a decir: no nos dejemos robar la alegría de evangelizar, no nos dejemos robar la fe, no nos dejemos robar. Algo movió el Señor, el Espíritu Santo, en el corazón del Papa Francisco para que utilice esa frase tan seguido: no nos dejemos robar. Hermanos, seamos firmes en la fe. El Dios de la gloria, el Dios de la vida, Él es el que nos saca en victoria. En estos momentos de dificultad, nuestra fortaleza es el Señor, que hizo el cielo y la tierra. Padre de la gloria, con mis manos puestas en tu santa palabra, ruego, amado Dios, por cada uno de mis hermanos, a donde tú, Señor, vas a hacer que llegue este video, este compartir. Ruego por cada uno de mis hermanos. Suplico, amado Dios, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo y el poder de sus santas llagas rompa, Señor, toda atadura que se haya podido hacer a través de espíritus de apostasía. Que allá donde tú lleves este video, Señor, el espíritu de apostasía, por tu amor y misericordia, sea atado, encadenado y alejado de esa familia, de ese hogar, de ese hermano, donde tú lleves, Señor, este compartir. Ruego, Padre, por la virtud del santo sacramento del bautismo, que renueves nuestra fe, que fortalezcas tu iglesia, Señor. Ayúdanos, amado Dios,
porque es contigo que lo puedo lograr. Hoy, Señor, te suplico que seas tú, amado Dios, liberando, sanando, Señor, en el cuerpo y en el alma, a todo aquel, Señor, que pueda ver este compartir, allá donde tú lo lleves. Como han dicho tus apóstoles, Señor, danos valentía para predicar el Evangelio. Y sé tú, Señor, sanando y liberando a todos aquellos donde tú nos lleves. Que tu palabra, amado Dios, llegue a los confines de la tierra como es tu santo querer. Que tu bendición nos acompañe, amado Dios, y que por tu bendición santa y poderosa renueves en nosotros tu santa armadura y nos hagas inmune a todo ataque del mal. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta otra oportunidad, mis hermanos. Dios les bendiga.